Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast casi favorito, Sentencias Emblemáticas. A los que nos acompañan por primera vez les cuento, en este podcast les estaremos contando historias relacionadas con casos resueltos por alguna corte alrededor del mundo y en alguna época de nuestra historia que resulten interesantes y curiosos, llamativos o importantes y trascendentes para las legislaciones, particularmente de derechos humanos y de México en general. Me acompaña, como siempre, Manuel Cárdenas, mi amigo, que es el compañero de aventuras y de podcast, a quien saludo con el gusto de siempre. Manuel, ¿cómo estás? Pues aquí, Panchito, muy contentos, bienvenidos sean todos ustedes, qué bueno que nos visitan otra vez a esto que es su casa ya tan conocida como Sentencias Emblemáticas, ¿verdad, Panchito? Muy bien. Así es, Manuel, pues te cuento que el día de hoy vamos a estar hablando de un caso que sucedió hace muchísimo tiempo y a propósito de la semana en la que nos encontramos todavía. Ayer fue 12 de octubre, Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, Día de la Resistencia de Indígenas, o como le llame, depende, ¿no? Cada persona tiene Día del genocidio, Día del inicio de la conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de Cristóbal Colón. Curiosamente, hay en la historia muchos juicios simbólicos a los cuales se han sometido sus figuras, pero hoy día vamos a hablar precisamente de uno que sí ocurrió en la realidad. Y pues le damos, ¿no? ¿Te parece si comenzamos? Me parece perverso. Vamos al grano entonces. Todos conocemos a grandes rasgos la historia del llamado descubrimiento de América, ¿no? Comillas. El 12 de octubre de 1492 llegó a América una expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos españoles con apellido de ciudad, ¿no? Sí. Colón había partido de Puerto de Palos, España, 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano creyendo que había llegado a la India. Qué despistado Cristóbal Colón. Sí, se quería dar una vueltota, pero había algo estorbando. Este hecho es uno de los momentos fundamentales, Manuel, de la historia universal y representa un descubrimiento, otra vez comillas, de riquezas. Un descubrimiento de riquezas en condiciones climáticas favorables a las del continente europeo. Existe muchísima controversia, Manuel, justo sobre este término de descubrimiento para aludir a la llegada de la expedición de Colón, y es que, por un lado, desde el punto de vista de la humanidad, América ya estaba poblada. Sabemos que había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14,000 años. Son poquito antes que Colón, ¿no? Una madrecilla. Poquito. Y por otro lado, Manuel, existe también un probable primer encuentro con el continente europeo realizado por los vikingos en el siglo X. Aunque la neta es que no hay evidencia así sólida 100% de que esto haya ocurrido. Incluso creo que aquí en el tema de donde llegaron, ¿no? La isla, hay todavía también controversia la han querido ubicar en el mapa, pero unos historiadores dicen que pues está en una parte creo que cerca de Cuba. Otros dicen que no existe y otros dicen que posiblemente hace 5 siglos desapareció, ¿no? Se la tragó el mar. Como vamos a ver ahorita en el caso, lo más probable es que sí haya sido lo que hoy conocemos como Haití, República Dominicana, que en aquel momento le llamaron la Española. Todo parece indicar que sí fue en este sitio. Los taínos, ¿no? Ajá, exactamente, sí, exacto. Pero sí, todo pareciera indicar que es en esta zona. Nosotros nos vamos a decantar con la historia aparentemente oficial. Así que para nosotros el primer encuentro fue en la Española, que es lo que conocemos como Haití. La controversia, Manuel, de si descubrió o no descubrió América se ha unido también con las constantes acusaciones hacia Colón por genocidio, lo cual ha propiciado que el navegante genovés haya sido sometido a varios juicios simbólicos a lo largo de la historia. Por citar un par de ejemplos, podemos mencionar los que consideramos más representativos. Y es que en 2018, por ejemplo, el concejal Mitch O'Farrill, que es primo del comediante, del Onokuri. No creo que sea su primo, pero se ríe igual. Su papá, tal vez. Pues ándale. Pues este señor Mitch O'Farrill encabezó en la ciudad de Los Ángeles un procedimiento simbólico con el cual, según él, demostró que Colón fue un genocida. Iba acompañado por un poco más de 100 personas, y entre ellas descendientes de indígenas
de Estados Unidos, pues de la zona fronteriza también había comunidades indígenas, pues algunos de sus descendientes iban acompañando a este señor y retiraron una estatua que había sido instalada en una plaza ahí en la ciudad de Los Ángeles. Esa estatua había sido obsequiada a la ciudad en 1973 por una asociación de italianos del sur de California. Pero la quitaron porque según ellos esta estatua era una mancha histórica. Unos años antes, Manuel, este señor se quería muy original, pero en Latinoamérica ya había sucedido. En Caracas, Venezuela, ya había ocurrido algo similar porque en 2002 Hugo Chávez había declarado un decreto, valga la redundancia ahí un poco, por el cual el tradicional Día de la Raza pasó a denominarse Día de la Resistencia Indígena. Hubo un señor llamado Roland Denis, que era director de Economía Social del Ministerio de Chávez, que se motivó con este decreto de Hugo Chávez y encabezó un movimiento a través del cual, acompañado por más de 1,000 personas, aquí eran más que en Los Ángeles, juzgó, sentenció, derribó, arrastró y hasta ahorcó a una estatua de Cristóbal Colón que se encontraba instalada en la Plaza Venezuela en el centro de Caracas. O sea, estuvo más chido, o sea... Sí, estuvo más caro que el de Estados Unidos. Y no, yo soy bien original. Ya sé. Pero allá pues la rifaron, ¿no? Y fíjate que en un principio Hugo Chávez condenó el acto, dijo que estaba mal, pero pues era un tema de repudio mundial, ¿sabes? Luego saltó Francia, España, Italia, incluso repudiar. México hace unos meses, ¿no? Se pidió, en Ciudad de México hicieron una marcha pidiendo que se quitara, y hace poquito AMLO, de hecho, creo como unos 2-3 días, acaba de declarar, decir, no las quiten, que es parte de la historia, ¿no? Sí, de hecho, ha emitido declaraciones un poco contradictorias, exactamente. Contradicciones declaratorias. Oye, no me quemes, Manuel, ya me exhibiste, qué pedo ahí. Ya nos exhibiste. Pero Hugo Chávez, fíjate que después de decir que estaba mal, en 2009 ya dijo, no, la neta es que estuvo bien, porque Colón dirigió una expedición que no solamente provocó matanzas, sino que provocó genocidio. Todo esto es más o menos del conocimiento popular y como tú dices, aquí en México ha ocurrido. De hecho, la semana pasada se lanzó una convocatoria para en la Ciudad de México hacer lo mismo, retirar una estatua de Cristóbal Colón. Y no sé si te enteraste, pero justo el 11 de octubre retiraron esta estatua, pero que es que para darle mantenimiento. Antes de que llegaran estos que iban a hacer su procedimiento simbólico, la quitaron que porque le van a dar mantenimiento. ¿Qué iniciativa tuvo el gobierno, no? Le vamos a dar mantenimiento para que no lo destruyan. Sí, por ahí también la jefa de gobierno, bueno, ya actualmente, Claudia Sheinbaum hizo una declaración diciendo que, pues, que ahorita que está como en mantenimiento, guiño, comillas, pues podría servir como para una reflexión colectiva, ¿no? De la realidad que representa en la historia, ¿no? Claro, sí, a ver, es válido. Hay muchas manifestaciones en contra de la figura de Cristóbal Colón. Resulta muy interesante y habría que analizarlo. ¿Los hermanos Pinzón qué? Y pues ya nadie se acuerda de estos señores tampoco. Bueno, fíjate que lo que no es del conocimiento de todos es que Cristóbal Colón, de hecho, en vida fue sometido a un juicio por la conducta que tuvo en el recién descubierto entonces continente americano. Todo comenzó con el segundo viaje de Cristóbal Colón al llamado Nuevo Mundo. El 3 de noviembre de 1493, Colón llegaba por segunda vez a La Española, esta isla que te digo que hoy es Haití y República Dominicana. Literal, se parte casi a la mitad. Acompañado por los primeros hombres destinados a colonizar las tierras recién descubiertas. A Colón se le había dado el nombramiento de almirante, virrey y gobernador. O sea, era la mera vena en el nuevo continente. Y a Espíritu Santo. Ya sé. Y a AMLO. Ah, no, ¿verdad? Molestonja. 12... Él traía 17 barcos, Manuel, de los cuales 12 tenían que regresarse a España, porque nada más venían para llevar suministros y a su vez esta iba a ser la flota que iba a servir para transportar pues víveres de un lado a otro de España. Como el Uber. Ándale, exactamente. Dicha flota iba a ser comandada por un señor que se llama Antonio de Torres. Pero luego, Manuel, empezó a haber problemas en cuanto llegaron a La Española, porque nada más pisar tierra, Colón y Torres descubrieron que los 39 hombres que se habían quedado del viaje anterior, del primer viaje de Colón, ya estaban muertos. Esto a pesar de que les habían dejado municiones para sobrevivir un año completo, ¿eh? Pero pues estaban muertos por alguna razón. Pero ahorita vas a decir por qué estaban muertos. Todo parece indicar, todo parece indicar que los españoles desobedecieron a Colón
y cometieron abusos y violaciones en contra de las mujeres indígenas. Y se les echaron encima todos. Y todos, exactamente, eso provocó la ira de los hombres, y aunque ellos estaban desarmados, pues a los 39 cristianos los mataron. En febrero de 1494, perdón, estaba dando un salto en el tiempo, bien cabrón, aventuras en el tiempo. En febrero de 1494, Antonio Torres llegó de regreso a Castilla, o sea, a España, pero lejos de las buenas noticias que esperaban los reyes, las que traía Torres eran totalmente alarmantes. Este señor le contó a los monarcas que lo de los 39 muertos precisamente, y además les dijo que en el Nuevo Mundo hacía falta de todo, desde medicinas hasta comida, todo faltaba. Torres también señaló que cerca de 200 personas se encontraban trabajando sin recibir sueldo alguno, refiriéndose a los españoles que iban pues con Colón. Y que todos, o más bien algunos, habían mentido respecto a sus capacidades para enrolarse en la flota de Colón. Y Sí, les dijo, de que vamos albañiles. Yo sí, soy albañil, ¿no? Justamente eso sucedió, Manuel, porque este señor dijo, literal, tenemos carpinteros que no saben ni sostener un martillo y mineros que no saben distinguir el oro. Así, de ese nivel. Pero a lo mejor el del martillo sabe distinguir el oro y era por... Probablemente. Cambiar, güey. Exacto. Y justamente el oro, Manuel, era la noticia más grave. Torres reportó que no había visto oro alguno en la Española y que las especies que habían encontrado no eran finas. Básicamente estaba diciendo no vale la pena el gasto que estamos haciendo en la conquista. Bueno, en este viaje todavía no era conquista. En la excursión. Ajá, en la exploración. Mientras esto ocurría, este señor estaba en España, recordemos. Mientras tanto, en América las cosas se complicaban todavía más para Cristóbal Colón, ya que sufrió una serie de levantamientos y deserciones motivadas por sus malos tratos y por su mal gobierno y por la falta de pago que decía Torres. Había mucha gente que no estaba recibiendo sus sueldos. La deserción que podríamos considerar la más grave fue la del contador Bernal de Pisa, quien intentó apoderarse de las naves disponibles para regresarse a España. Sin embargo, ni tardo ni perezoso, lo que hizo Cristóbal Colón fue acusar de corrupción al contador. Y es más, ¿qué? desde ese ¿Cómo? tiempo, güey. ¿Desde ese entonces? Sí, güey. Y Cristóbal López Obrador. ¿Eres tú? No, y sabes, esto también te va a sonar, güey. Cristóbal Colón lo acusó de corrupción y dijo que este contador era el que asignaba los puestos incorrectos a los trabajadores. Era la mafia del poder. Y decía que lo hacía, Manuel, para sabotear el éxito de la colonia. No sé, esto no me suena. Esto pasó hace un chingo de tiempo, ya no pues pasa. No creo que... No. También, es que me da risa, sí. También hubo complicaciones debido a que los frailes comenzaron a protestar por los castigos que Colón imponía a los hombres y le recriminaban que cada vez eran más pequeñas las porciones, que les entregaba a las personas. ¿A la iglesia? En general. Los frailes reclamaron en general. Pero a esto Colón respondió reduciendo aún más las raciones, pero solo las de los frailes. Ahora sí, solo los de la iglesia. Era como un gobierno de austeridad. Sí, estaba en austeridad, literalmente. La situación con los indígenas tampoco era lo mejor. Colón, para controlar a la población indígena, había ordenado construir por lo menos 7 fortalezas. Los indígenas, al ver esto, por supuesto, se dieron cuenta que los españoles estaban construyendo más fortalezas que barcos, güey. Pues lo que significaba que pensaban quedarse ya para siempre. Y claro, esto pues ya los empezó a incomodar, ¿no? Y empezó a ver ahí como que, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Pero peor aún, incluso con los indígenas aliados, porque Colón, por supuesto, tenía indígenas aliados, como hemos visto, los caltecas, no es cierto, eso pasó como 30 años después. Pero incluso con los aliados estaba mal Colón, porque les había impuesto un tributo en oro y en algodón que debían pagar cada 3 meses. Pero el tributo resultó ser impagable para los indígenas, güey, les cobraba. Habla ahí de un orbe que tenían que llenar. Yo no entiendo cómo fue esa dinámica, güey. O sea, estás bien concha en tus tierras, Simón, no hay nada, todo bien, y llega un güey y te dice, güey, tienes que darme tributo. Suena como el SAT. Básicamente, pues literal, Colón se había convertido en el primer SAT, güey, y había un orbe que tenían que llenar los indígenas de oro y de algodón. Pero era un chingo, güey, y era impagable, para los indígenas. De hecho, los indígenas aliados, pues eran a los fresas, ¿no? Los patricios de los indígenas. Y ellos le dijeron a Colón, ¿sabes qué, güey? Pues la neta no te podemos pagar el oro y el algodón que pides, pero te mando a mis súbditos para que ellos siembren todo lo que quieras
y con eso vamos a solucionar la bronca de alimentos que hay aquí en la Española. Pero Colón no quiso, güey, era tanta su necesidad de oro que prefirió hacer una rifa de un avión. Una chinampa, no es cierto. No, güey, redujo a la mitad los impuestos. Dijo que, ok, no me puedes pagar, la comida me vale madre, pero te voy a seguir cobrando la mitad porque pues el rey no ocupa dinero y si no, pues te voy a rifar la chinampa, como dices. Pero Manuel, con todo y esta reducción que hizo a la mitad de los impuestos no era suficiente, seguía siendo algo impagable totalmente. Fue en este momento también en que comenzó a surgir la esclavitud en la colonia española, ya que gran parte de los indígenas habían huido hacia los montes por los malos tratos de los españoles, y Colón por ello decidió repartir los que quedaban entre los españoles ahí para que les ayudaran con la labranza de la tierra. O sea, no aceptó que fueran voluntariamente a sembrar, pero sí los agarró de esclavos para sembrar. Además, comenzó a usar a los esclavos indígenas como moneda de cambio para pagar a los que traían víveres de España. O sea, a América ya llegaba mercadería desde España. Y como Colón no tenía oro para pagar, pagaba con esclavos. De hecho, aquí, a ver, esto que te estoy contando casi todo lo saqué de un libro. Creo que se llama La caída de Cristóbal Colón. Aquí les voy a poner, aquí va a aparecer el nombre de la portada del libro, porque la neta no me acuerdo. Y como sí saqué un chingo de información, quiero que lo sepan para que no sea plagio. Pero hay otras fuentes que incluyen información que no trae este libro. Y esas fuentes nos dicen que había una broncota, güey. Y es que Cristóbal Colón se había dejado llevar por las joyas que traían los indígenas cuando llegó a la Española. Entonces él va y les vende la idea a España de que había un chingo de oro, había riquezas y la fregada, pero todavía no encontraba nada. Y no estaba encontrando nada, seguía sin encontrar oro. Recordemos que estamos hablando de los primeros años, 1492 en adelante. México fue conquistado, por ejemplo, hasta 1521. O sea, las riquezas que hoy sabemos que España se llevó desde el continente americano todavía no eran encontradas. Y eso pues hablaba de la peligrosidad para Colón, porque le podían decir, güey, no hay oro, ya, regrésate, deja de pegar el palo, ¿no? Entonces, para que los reyes no se dieran cuenta que no había oro, por eso comenzó a pagar con esclavos y por eso empezó a poner tributos cada vez más altos. Como no encontraba oro en la tierra, quería que se lo dieran los indígenas que ya tenían oro. Y los nuevos españoles que iban llegando también les empezó a cobrar impuestos. Entonces quería agarrar dinero por todos lados, menos produciendo lo que tenía que producir. Y pues fue entonces, Manuel, que comenzó a surgir un intenso intercambio de cartas entre América y España. Ya ves que no había WhatsApp todavía, andaban un poco atrasadones. El internet estaba muy lento como para eso. No les alcanzaba por los datos. Ándale. Entonces se mandaban cartas, güey, y desde América lo que mandaban eran quejas dirigidas a los reyes, en los cuales decían que Colón gobernaba mal. Loco de poder. Básicamente. O sea, 12 años en campaña y se volvió loco de poder. Y hace 2 meses para atravesar el Atlántico, y cuando llegó para valer mal. Y de allá para acá, güey, de Europa lo que regresaban eran cartas en las cuales Simón, los reyes buscaban darle solución a los problemas, pero no tocaban a Colón. Para él seguía teniendo el poder, la fuerza y lo hacía todo bien. Pero sí, pues sí decían, güey, pues ponte a buscar el oro, no me hagas esclavos, cristianiza a los indígenas, etc. Le pedían las cosas que las hiciera por las buenas, ¿no? El resultado de este intercambio de cartas, fue casi inmediato. En octubre de 1904, otra vez me salté 500 años. Regresemos en el tiempo. En octubre de 1495, Juan Aguado fue enviado a las Indias, como le llamaban al Nuevo Mundo, como juez pesquisador, que es básicamente el nombre que le daban a la persona que enviaban para que resolviera todas las broncas que ya había, ¿sabes? Y que juzgara al que estaba ahí, al gobernante anterior. Básicamente lo mandaban, tú vas a ser el nuevo gobernante si ves que este güey la está cagando, más o menos. ¿Como de la función pública? Podría ser el equivalente, pero en este caso, si el de la función pública les encontraba algo, él era el nuevo gobernante, ¿sabes? Creo que ahora sí, ahí sí se hubiera posesión ya. Ya sé, exacto. Pues llega este tipo, Juan Aguado, a la Española. Qué buen nombre, ¿eh? Ya sé, güey, ¿no? Y ahorita vas a ver que Colón y Aguado andaban juntos. No, güey. Llega Aguado a la Española, o sea, al Nuevo Mundo, entre comillas. O sea, primero Colón y luego llegó Aguado. Primero Colón y luego Aguado, exacto.
Y luego pues se dio cuenta que muchas de las acusaciones que había contra Colón eran ciertas, güey. Entonces este vato le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a reportar con los reyes españoles y les voy a decir la neta para que te quiten. Sí, pues iba a entrar él. Porque iba a entrar él. Pero Cristóbal Colón le dijo, ¿sabes qué? Ni madres, yo voy a irme contigo a España para explicarle a los reyes lo que está sucediendo. Aquí hay un tema, las fuentes no coinciden. Algunas fuentes dicen que Cristóbal Colón fue voluntariamente a España para explicarle a los reyes lo que sucedía. Y otros dicen que él se los llevó. Y otros dicen que Juan Aguado se lo llevó encarcelado, que Sí, mi madre, te vas conmigo. El Aguado se llevó al Colón. El caso, como sea, es que Colón y Aguado partieron juntos hacia España y desembarcaron en Cádiz el 11 de junio de 1496. Ahora no me salté 500 años. Ya, después de 5 Ya, veces. estoy acostumbrado. Al parecer Colón, Manuel, tenía una estrategia bien cabrona. El vato, lo primerito que hizo fue asumir el manto franciscano, el hábito franciscano. De manera tal que cuando llegó a la corte con los reyes, pues todos estaban sorprendidos. ¡Wow! ¡Cuánta humildad de Colón! Se hizo franciscano. Sabemos que los franciscanos tienen precisamente un voto de humildad, ¿no? Este vato lo hizo solo por la imagen. Cristóbal Colón, Manuel, en cuanto estuvo con los reyes, le entregó cartas. Estas cartas, según él, venían de informantes anónimos desde América. ¿Y qué crees que decían esas cartas? Que todo estaba bien. Pues que todo estaba bien chido, que Colón estaba haciendo las cosas bien, que la tierra era buena para la ganadería. No, como con una consultilla por ahí. Pues a lo mejor no están los datos, se perdieron. El caso es que, güey, todas las cartas decían cosas buenas. Y, por ejemplo, estos informantes anónimos le decían a los reyes, la neta, lo más inteligente que tendríamos que hacer es pacificar a los indígenas. Y decían números exactos, con 200 hombres a pie, con 20 hombres a caballo y con 20 mástines de presa, o sea, perros cazadores, básicamente. Curiosamente, eran decisiones que acababa de ordenar Cristóbal Colón. O sea, las recomendaciones ahí están y yo ya hice eso. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien. Lo que me piden, pues. Básicamente, lo que la gente quiere, el pueblo sabio. Lo que el pueblo sabio dice que necesitamos, yo lo estoy haciendo. Y pues resulta que Cristóbal Colón tuvo habilidad y convenció a los reyes españoles, güey. Los convenció de que su gestión había sido muy buena, por lo cual ni siquiera fue reprendido por las acusaciones que había recibido. Y se le autorizó viajar de regreso al Nuevo Mundo, comillas, comillas. Mientras todo esto sucedía, las cosas en América seguían complicándose todavía más. Seguía habiendo rebeliones muy fuertes y ni Diego ni Bartolomé Colón, que se habían quedado al mando de la Española por la ausencia de Cristóbal, que andaba en España, eran capaces de gobernar. Sí, los carnales estaban en América y ninguno había podido gobernar bien. Todos los colonos constantemente pedían regresar a España y las rebeliones y levantamientos eran cada vez más frecuentes. Durante los 2 años que Colón se mantuvo en España, las cosas se complicaron más también con los indígenas. Por un lado, empezaron a aparecer las enfermedades traídas del viejo mundo, que hasta el momento eran desconocidas para ellos. Y por otro lado, para estas alturas ya le habían perdido el miedo a los españoles, por lo cual aprovechaban cualquier oportunidad para atacarlos. Sí, de levantarse en armas, aunque por regla general seguían siendo cruelmente explotados, pero cuando tenían una oportunidad, pues los atacaban. En ese periodo también surgieron varias rebeliones de los propios españoles, siendo quizá la más destacable la de Francisco Roldán, quien propuso a los suyos secuestrar la única carabela disponible para irse a otra zona de la isla donde pudieran tener más libertades. Dicha rebelión fue larga y problemática. Colón estuvo 2 años en España, pues esta rebelión no se solucionó hasta que Colón regresó. O sea, también fue larguísima, duró más de 1 año esta rebelión, y se arregló entre comillas porque lo que pasó es que hicieron un acuerdo. Colón le dio tierras, le dio nombramientos, le dio un chingo de cosas a Roldán para que ya básicamente se callara y Colón pues pudiera mantener su trabajo, su gobierno. Mientras todo esto sucedía, a España seguían llegando noticias del desastroso gobierno que estaba teniendo Colón, incluyendo lo relativo a esta rebelión de Roldán, así como quejas constantes por los tratos crueles y la nula extracción de oro, que por supuesto era una de las acusaciones más graves, ¿no? Pero por esa época recibieron además 2 acusaciones particularmente graves, mano. Por un lado, se acusaba a Colón de querer entregarle las tierras a príncipes extranjeros,
Acuérdate que Colón era genovés, era italiano. Entonces había chismes de que él quería darle América a los italianos. Y por otro lado, otra acusación gravísima era que según Cristóbal Colón le estaba negando el bautizo a los indígenas. Lo cual escandalizó a los reyes españoles porque las órdenes eran bautizarlos a todos, evangelizarlos, pues, y a los que pudieran bautizar. Esa es la misión. A esas alturas era evidente que Cristóbal Colón había fracasado y los reyes poco a poco le fueron perdiendo la confianza que habían depositado en él. Además, se habían enterado de que antes de partir en su último viaje, antes de regresarse para lo de la rebelión de Roldán, Cristóbal Colón tuvo en el puerto, ahí enfrente de su barco, un pleito a golpes, güey, con un contador llamado Jimeno Vibriesca. Y pues los reyes decían que ese no era el comportamiento propio de un virrey, o sea, ya estaban decepcionados hasta de la ropa que usaba este güey, básicamente. Varias fuentes señalan, Manuel, que en este punto los reyes ya habían decidido que iban a revocar los nombramientos de Colón y que iban a mandar un nuevo gobernante. De hecho, ya habían elegido a Francisco Bobadilla. La autora del libro que te comento nos dice que él era un hombre honesto, muy religioso, muy preparado, etc. Entonces este señor se supone que lo iban a mandar ya como nuevo gobernante para sustituir a Colón. Pero justo en el momento que lo iban a enviar, llegó una nueva carta de Cristóbal Colón a España. En esta carta, Colón les pedía a los reyes que le enviaran un juez precisamente para ajusticiar a los rebeldes. Y pues los reyes dijeron, bueno, pues ya nos está pidiendo los jueces, está haciendo su chamba, entonces voy a mandar a Francisco Bobadilla, pero como juez, como me lo está pidiendo Colón. O sea, básicamente le iban a dar otra oportunidad a Colón, ¿no? Pero parece que se arrepintieron, no hay un dato de por qué sucedió, pero 2 meses después, los reyes católicos de España le entregaron a Bobadilla 2 nuevas cartas. Una iba dirigida a la española, a América, en la cual se nombraba a Bobadilla como nuevo gobernador, y la otra carta estaba dirigida a Cristóbal Colón, y en ella le ordenaban entregar a Francisco Bobadilla todas las fortalezas, caballos, casas, naves, armas, ganado, etcétera, todo. Básicamente, Cristóbal Colón ya estaba siendo depuesto, exacto, estaba siendo destituido. Pero aún así, los reyes no ordenaron a Francisco Bobadilla partir, o sea, ya le dieron las cartas, pero lo tenían agarrado en España todavía, no lo dejaban partir a América. Pareciera que seguían deseosos de recibir noticias positivas de América. Sin embargo, lo que recibieron fue una carta de Colón solicitándoles revocar el acuerdo que él había hecho con Roldán, con el rebelde, con el de la rebelión. Bueno, a ver, habían hecho un acuerdo con este señor y ahora lo que le estaba diciendo a los reyes, dame permiso de incumplir ese acuerdo. Eso ya les pareció muy bajo a los reyes, ya consideraron que pues era algo que no se le podía permitir a un gobernante porque mancharía al gobierno español, etc. Por lo cual, el 23 de agosto, por lo cual más bien ya le dieron permiso a Bobadilla de partir a América. El 23 de agosto de 1500, aquí ya no me puedo equivocar, llegó a Santo Domingo a bordo de 2 navíos, la Gorda y la Antigua. Yo soy la Gorda, güey, tú eres la Antigua. Yo creo que soy la Gorda también. Somos las dos, valió madre. Pues este señor llega en esos 2 barcos, ¿no? Y lo primerito que se encuentra, güey, nada más bajaron Bobadilla de sus barcos, nomás se bajó de la Gorda. Se encontró. Güey, así se llamaba el bar. Hemos dicho comentarios muy así, pero tú te pasaste, cosito, Así se llamaba la carabela en la que iba este señor, güey. Bueno, nomás desembarcó de la Gorda. Y lo primerito que se encontró fue a 7 españoles ahorcados, güey. Y a otros 5 esperando su ejecución. Españoles todos. Y siendo ejecutados por españoles. Pues Francisco Bobadilla se sacó de pedo. Así que fue con el gobernante, entre comillas, porque Cristóbal Colón andaba de viaje. Él andaba por Cuba y Jamaica explorando. Y se había quedado a cargo Diego Colón, su hermano. Entonces Bobadilla... O sea, Bobadilla llegó a la Gorda para chingarse a Colón. Ajá. Pero no estaba. Él andaba en Jamaica y en Cuba dando el rol, pues tierras paradisíacas. Y mientras dejó a su hermano gobernando. Entonces Bobadilla le dice, güey, pues qué pedo, tienes a 7 ahorcados y a 5 que quieres ahorcar. Mándamelos y también dame los juicios, los procesos, para yo revisarlos y en su caso yo sentenciarlos. Pero Diego Colón le dijo, no, ni madres, ¿por qué? Porque la autoridad de Cristóbal Colón, mi hermano, está por encima de la tuya. Esto a pesar de que Bobadilla le entregó las cartas
en la cual estaban nombrándolo a él gobernador y quitándole poder a Colón. Pero Diego Colón no quiso, no, ni madres, hasta que vuelva mi hermano, yo no sé nada. Lo que hizo Bobadilla fue tomar por la fuerza la ciudad. Atacó el fortín, la fortaleza más grande, no sin antes avisarle a Diego Colón que él era el responsable de lo que pasara. Pero sí lo tomó por la fuerza, además de que mucha gente se unió a él, güey, porque Francisco de Bobadilla iba con dinero, y era el dinero que les tenía que pagar a la gente que no le habían pagado antes, ¿sabes? Entonces toda esta gente se sumó con Bobadilla. Colón tardó un chingo en regresar. Fue hasta mediados de septiembre que Colón finalmente regresó a Santo Domingo y se encontró con Bobadilla. Santo Domingo, pues, porque es la capital de esa zona. Les puso como en honor, ¿no? Creo que era primero era San Salvador, ¿no? San Salvador, pues es en otro lado, güey, no sé. No, sí, llegando, bueno, está bien. A la islita le puso San Salvador, sí, tienes razón, sí. Pero después la capital se llamó Santo Domingo, que hasta el día de hoy se llama Santo Domingo, si no mal recuerdo. El punto es que fue hasta mediados de septiembre, o sea, casi un mes después de la llegada de Bobadilla, que Cristóbal Colón llegó. Esto a pesar de que Bobadilla le mandó recados un chingo de veces. Pues sí, güey, pero pues, imagínate. Pues sí, no era como mandarle un WhatsApp de Jaime, pide un Uber Black, un Uber Carabela. Y ese güey, pues, imagínate, tomándose la serie. Yo tampoco iba, sí, cierto. Pues ese mismo mes de septiembre, Bobadilla encarceló a los 3 hermanos Colón, Bartolomé, Cristóbal y Diego, y comenzó el juicio en su contra. Aquí, Manuel, todas las fuentes dan a entender que Bobadilla se extralimitó en sus funciones porque no hizo un juicio en forma, solamente se dedicó a llamar testigos. Y ya, que no es el proceso adecuado, había un juicio que se tenía que hacer, pero este señor solo llamó, testigos. Bobadilla quería saber 3 cosas. En primera, quería saber si Colón se tardó en llegar porque se estaba preparando para tener pelea, pues para contraatacar. En segunda, se quería enterar si era verdad que Colón había prohibido el bautizo de los indígenas, porque eso era la acusación más grave hasta el momento. Y también quería saber si había cometido otras injusticias en la impartición de justicia, valga la redundancia. Porque para esto los 7 muertos que había encontrado y los 5 que estaban en proceso de ejecutarse no merecían la pena de muerte. Estaban ahí por lo que llamaban delitos livianos. Supongo que es lo que nosotros conocemos como no graves el día de hoy. Entonces, pues básicamente llamó testigos para resolver esas dudas, ¿no? La primera pregunta, y el juicio, entre comillas, te digo, fue un interrogatorio de 3 preguntas, nada más, literal. En la primera pregunta, Bobadilla... sí, esos sí eran rápidos, güey. En su primera pregunta, Bobadilla cuestionó a 13 testigos sobre la razón por la cual Cristóbal Colón... no es cierto, esa era la segunda pregunta. En la primera pregunta, Bobadilla tuvo 22 testigos. Afirmaron que efectivamente Colón se había demorado en volver a Santo Domingo porque intentó convencer a españoles e indígenas de unirse contra Bobadilla. A los españoles los quiso convencer con oro, con nombramientos y con tierras, y a los indígenas simplemente les dijo que Bobadilla era peligroso. Y como prueba les dijo, ya ves, atacó el fortín, güey, tomó la ciudad por la fuerza, este vato es peligroso. No logró unir a la gente necesaria. En su segunda pregunta, Bobadilla cuestionó a 13 testigos sobre la razón por la cual, así le preguntó, güey, ¿cuál es la razón por la cual Cristóbal Colón prohíbe el bautizo de indígenas? De entrada, como abogado, te salta la pregunta, ¿no? Luego. Era una pregunta tramposa, ya que por un lado permitía contestar a los testigos más lo que creían que lo que sabían, y por otro lado, desde la pregunta asumía que Cristóbal Colón efectivamente prohibía los bautizos. Pero resulta sorprendente que sí, de hecho los 13 testigos que tuvo Bobadilla, los 13 dijeron sí, en efecto, Colón decide quién sí y quién no se puede bautizar. Pero entre los 13 sacaron 5 razones diferentes por las cuales Colón prohibía según este bautizo. La primera razón era el matrimonio mixto. Resulta que varios españoles se querían casar con mujeres indígenas. Y ellos asumían que si las bautizaban, pues ya se podían casar con ellas. Pero esto no lo querían ni Colón ni la corona española. Entonces prohibía el bautizo para que no intentaran casarse con ellas. La segunda razón era porque Cristóbal Colón era un cristiano de esos acérrimos, muy de hueso colorado. Entonces él decía, Simón, los indígenas ya se hincan, ya se persignan y lo que tú quieras, pero no saben rezar.
entonces no los puedo bautizar hasta que sepan rezar. La tercera razón era que Cristóbal Colón consideraba que primero los frailes que había en América tenían que fortalecer la fe de los españoles antes de dedicarse a bautizar a los indígenas, porque los españoles efectivamente desde que llegaron a América pues no iban a misa, no seguían los ritos, etc. La cuarta razón era que Cristóbal Colón decía que los indígenas únicamente aceptaban ser bautizados porque sabían que eso les iba a dar beneficios, oro, tierras, etc. Pero Francisco Bobadilla hizo la prueba, llamó a 3 indígenas y les dijo, hey, te voy a dar oro si te dejas bautizar. Y los 3 indígenas dijeron, no me quiero bautizar aunque me des oro, lo cual pues echaba por tierra la defensa de Colón que decía esto. Y la última, pero más importante de todas, era que según las leyes españolas no podías esclavizar a un cristiano. Por lo tanto, como Colón quería seguir con la esclavitud para sostener el reino, vamos a llamarlo, sin oro, pues no quería que fueran cristianos para poder tenerlos de esclavos. Aquí otra vez, Manuel, hay un tema que otras fuentes nos van contando, güey, que aparte existía otra razón. Resulta que como no había oro, como Cristóbal no encontraba oro, lo que hacía Cristóbal Colón era comprarles las tierras a los indígenas o comprarles su oro, sus joyas, etcétera, a cambio de espejos, a cambio de herramientas, de cosas inservibles incluso. Y también había una ley española que decía que no podías abusar de la buena fe de un cristiano. Entonces Colón decía, no lo puedo hacer cristiano porque no me los puedo chingar exactamente si son cristianos. Fíjate el tamaño de la lógica de este señor, ¿no? O sea, soy muy creyente, muy religioso, y pues para podérmelo chingar mejor que ellos no sean cristianos. Que no sean hijos de ellos. Sí, exacto. O sea, respecto a la tercera pregunta, Bobadilla tuvo 17 testigos, los cuales lo hicieron llegar a la conclusión de que Cristóbal Colón había realizado juicios sumarios, o sea, sin el procedimiento oportuno, que había perseguido y ejecutado a sus enemigos políticos e incluso a los criados de sus enemigos políticos, que tenía corrupción en el reparto de los víveres, que castigaba basado en rumores o incluso también castigaba para acallar rumores, y que castigaba a las personas con penas corporales o pena de muerte por cosas, ellos le llamaban cosas livianas, insisto, delitos no graves. Ajá. Total, pues que el mal gobierno de Colón quedó evidenciado con las declaraciones de los testigos. Los testimonios no valían como una sentencia, pero sí era evidente que esto iba a provocar la caída de los hermanos Colón. Entonces lo que hizo Bobadilla fue encarcelarlos, bueno, ya los tenía encarcelados, pero ordenó que se le retiraran sus nombramientos, todo el oro que tenían, las haciendas que tenían, casas, porque hace saber que Cristóbal Colón y sus hermanos tenían un chingo de casas, porque según, o sea, por ejemplo, si se iban a Cuba, ponían una casa allá, si se iban al pueblito de al lado, ponían otra casa allá. Sí. ¿Qué es el gobierno? Entonces, ya sé, ¿no? Entonces, Bobadilla les quita todo, güey, todo, hasta las ropas, o sea, no, les dejó lo que traía puesto y los mandó a España. ¿Por qué? Porque los reyes eran los que tenían que dictar sentencias. No, pues con la ropa que traían, güey, les quitó las demás, pues. Y los mandó a España. En muchos reinos, Manuel, de Europa, por supuesto, porque era el mundo en aquel tiempo, Colón ya habría sido decapitado en señal de manifestación, de justicia ejemplar. Pero en la plaza. En la plaza pública, ya sé. Pero Colón perdió solamente su título de virrey, ya que los reyes de España sí sostuvieron que Colón había sido un gobernador mediocre. Pero los reyes pensaron que tener un conflicto legal, una disputa con Colón, no era positivo para el descubrimiento que habían hecho. O sea, si yo me pongo a pleitear con el gran descubridor, pues le voy a quitar importancia al gran descubrimiento que acabamos de hacer. Entonces los reyes, por supuesto que no querían eso, por lo cual se conformaron con quitarle sus cargos públicos a los 3 hermanos Colón, pero borraron todos los abusos que habían encontrado en los juicios. O sea, no por se eso mucho tiempo se estuvo pensando en que era una fecha conmemorativa. Básicamente. Y por esto, Manuel, lo que hicieron los reyes fue decir que Bobadilla se extralimitó en sus funciones, que él no les podía quitar ni las casas, ni el oro, ni nada, que él lo que tenía que hacer era mandarlos nomás con los reyes y que ellos tenían que decidir, y que por lo tanto pues Bobadilla se pasó de lanza y los propios reyes le dijeron a Colón, vamos a mandar un juez
que haga un juicio contra Bobadilla porque se pasó de lanza Y contigo. luego un juez para el juez. Y un juez para el juez, y así, ¿no? Pues resulta, Manuel, que el 3 de septiembre de 1501, apenas 10 meses después de que Colón había llegado a España para ser sentenciado, los reyes nombraron a Nicolás de Obando como nuevo gobernador y lo enviaron a la Española a sustituir a Bobadilla y a iniciarle un juicio en su contra. La historia básicamente se iba a repetir así. Exactamente igual. A Colón, en cambio, se le autorizó a volver al Nuevo Mundo, con la única condición de mantenerse alejado de Santo Domingo y que en su lugar se dirigiera a Cuba. O sea, güey, tú puedes ir a explorar otra vez, nomás Santo Domingo ya no lo toques porque te vas a meter en broncas ahí. Nadie te quiere, básicamente. El juicio de Bobadilla concluyó a finales de junio de ese mismo año. No es cierto, del año siguiente, de 1502. Por lo cual la flota estaba lista para zarpar y llevarlo a España para recibir la sentencia. Lo mismo que había pasado con Colón, pues ahora con Bobadilla. Lo echaron al barco y órale, vete para España que allá te sentencian. ¿Y sí? Espérame, ya vamos. Al mismo tiempo, el 2 de julio de 1502, Cristóbal Colón ya iba regresando al Nuevo Mundo, pues a lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo. O sea, básicamente se iban a cruzar, pero se iban a cruzar casi en América. Pues cuando Colón iba llegando a América, Bobadilla iba saliendo rumbo a España. Y lo que sucedió es que cuando Cristóbal Colón iba llegando, se dio cuenta que iba a haber una tormenta, güey, un huracán me imagino que era en ese momento. Pero ellos le llamaron una gran tormenta. Entonces Cristóbal Colón le pidió permiso a Obando, al nuevo gobernador. Le dijo, güey, va a haber esta tormenta, hazme el paro, déjame estar en el puerto de Santo Domingo, porque si no me va a matar la tormenta. Pero Obando le dijo, no, ni madres. Los reyes dijeron que tú no te puedes parar en Santo Domingo, entonces no te me paras en Santo Domingo. Por lo cual Colón y su flota se refugiaron en el puerto de Azúa, que era unos 100 kilómetros al oeste de Santo Domingo. Pues Colón y toda su flota pudieron sobrevivir sin mayor problema, a pesar de que un par de carabelas sí fueron arrastradas mar adentro, pero no hubo mayores consecuencias. De hecho, finalmente simplemente se reunieron y siguieron su viaje a Cuba. Pero mientras esto sucedía, ocurrió una de las peores consecuencias de ese mismo huracán. Resulta que la flotilla en la que iba Bobadilla con rumbo a España y en la que también iba Roldán, el rebelde, pues los 12 barcos que llevaban se hundieron por el huracán. Y murieron ahí Bobadilla, Roldán, y también se perdió mucho oro y los juicios, los papeles, la información. Por eso no sabemos lo que pasó con el juicio de Bobadilla, solo con el de Colón. ¿Sabes? O sea, al final fue justicia divina. Sí, de hecho, no, y cálmate, lo peor de todo, mamá, es que Colón se había quedado a 100 kilómetros de Santo Domingo, pero todo lo que estaba en el puerto de Santo Domingo sí se destruyó. O sea, si le hubieran dado permiso, también él hubiera valido madre. No. Todo, Manuel, todos los barcos, todas las fortalezas y básicamente todas las viviendas. Safe. Sí, Manuel, exactamente. Con este hecho casi místico, los enemigos de Colón murieron, mientras él, pues, literalmente iniciaba su camino hacia el interior de lo que él llamaba el Nuevo Mundo. Total, que Cristóbal Colón básicamente no pagó por ninguno de los delitos que le conocemos y parece ser que, pues, nunca va a pagar, porque ni simbólicamente vamos a aceptar en algún momento, al menos todos, la importancia y la gravedad de las conductas que tuvo Colón en América. Pues digo, ahorita yo creo que hemos estado viendo últimamente muchos movimientos, ¿no?, que quieren esclarecer este tipo de hechos históricos. Y pues lo estamos viendo aquí en México, es una corriente que hemos estado pues desde como los hechos que comentaste, ¿no?, que ya ahorita pues recientemente están aquí. Y pues yo creo que pues, es un tema que es interesante saber y entender, ¿no? Porque como sabemos que muchas luchas tienen mucha relación con el acontecimiento histórico, ¿no? Y ahorita pues este tipo de situaciones se dieron en muchas colonizaciones, muchas conquistas. Entonces pues eso aquí en China y en todas las partes que ha pasado se considera como un genocidio. Claro, por supuesto, es importante mencionar las consecuencias que tuvieron los actos de Colón. A ver, esta información que te estoy dando, Manuel, es básicamente nueva. Por eso está este libro que te digo, no tiene mucho que se publicó. Y se publicó porque se encontró la información, se encontró todo el juicio, todos los interrogatorios, todo lo que sucedió en la época.
De hecho, neta, les recomiendo comprar el libro, cuesta como $6 en Amazon. Y viene todo, tanto lo que les acabo de contar, como ya literal los interrogatorios, pues como te digo, todas las pesquisas realizadas por Bobadilla. Y te das cuenta, güey, de que, bueno, antes podíamos alegar que Cristóbal Colón simplemente fue un descubridor y que los que llegaron a conquistar fueron los que provocaron genocidio. Pero este tipo de información nos demuestra que efectivamente hubo delitos graves en las conductas que tuvo Colón. Hubo muertes, hubo por ahí, por ejemplo, cuando les conté que los indígenas le habían perdido el miedo a los españoles. Güey, los españoles juraron que por cada español muerto iban a matar a 100 indígenas. O sea, eso te habla de la proporción de la violencia. Güey, hay libros, hay pasajes en los que se habla de que había hasta apuestas si podían de un solo cuchillazo abrir por la mitad a lo que ellos llamaban un indio, que había zonas en las que llegaban a pueblos y si estaban embarazadas las mataban y si no estaban embarazadas las violaban. O sea, eso sucedía, güey, no se puede negar que sucedía. Simón es un tema histórico, Simón pasó hace 500 años, pero no está de más voltear hacia atrás y darnos cuenta de que efectivamente fue un abuso sistemático y violencia contra seres humanos que ya estaban ahí. Sí, hacer una reflexión simplemente, ¿no? Sí, nada más. El tema de dónde partimos, de qué tanta violencia a los derechos humanos hubo a la vida y cómo hemos evolucionado hasta llegar a ahorita, ¿no? Claro, así es. Y sobre todo a estas iniciativas de juicio simbólico, por ejemplo, que quieren quitar estatuas, etcétera. También está interesante porque hay que ver de quién vienen esas propuestas, qué se busca con esas propuestas y a quién beneficia, por ejemplo. También también yo entiendo la parte de los gobernantes que están como queriendo defender las estatuas. Digo, qué curioso y qué paradójico, pues, ¿no? Porque lo vivimos con el tema de los feminicidios y las manifestaciones que se han dado alrededor de esto. Y pues ahora con estos temas, otra vez que salgan a decir, no se desquiten con la estatua de Colón. Güey, pues, no manches, o sea, ¿cuál es la congruencia en esto? Exactamente, pero pues este fue el caso, Manuel, este fue el juicio de Colón, la sentencia emblemática más vieja de la que hemos hablado hasta el momento, y creo que la más vieja que vamos a hablar siempre, porque más atrás ya sería irnos a tiempos de Julio César o esas madres. Y pues yo, salvo que quieras agregar algo, yo no tengo más que invitarlos a que vengan al siguiente episodio. Por favor, acompáñanos en el siguiente episodio, va a estar muy interesante, de sentencias emblemáticas. El próximo miércoles vamos también a escuchar La Taberna de Sócrates. Síganos en todas nuestras redes, síganos, suscríbanse a YouTube y compartan el contenido, por favor. Así es, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si llegaste hasta aquí, güey, te gustó el video, dale like, suscríbete, acompáñanos en el siguiente episodio y pues, chao. Chingón, raza, bye.